A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. El programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir esta noche al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al ex Procurador General del Estado, hombre vinculado con la Universidad Central del Ecuador, abogado en libre ejercicio y por sobre todas las cosas, ciudadano ejemplar. Me refiero a mi invitado, el doctor Gustavo Medina López, a quien tras darle la cordial bienvenida, le consulto. Gustavo, para ti, ¿qué significa la seguridad jurídica en función del desarrollo del Ecuador? La seguridad jurídica es un valor que consiste en que en el país deben haber normas jurídicas claras, pero sobre todo operadores de justicia que aplicando esas normas procuren realizar ese altísimo valor que se llama justicia. Leyes claras, magistrados de justicia honestos y sabios que procuren a través de sus decisiones conseguir este valor de la justicia que está íntimamente vinculado al valor de la paz. Sin duda. ¿Cómo viste tú, Gustavo, la década en la que estuvo Rafael Correa al mando del Ecuador? ¿Se avanzó en esta materia o hubo un retroceso significativo? Creo que esa época es una de las épocas de mayor opacidad jurídica, porque a pretexto de el neoconstitucionalismo nos vendieron a algunos, otros no les creímos, ciertos valores que lo que fueron y han sido es instrumentos para permitir el autoritarismo, para propiciar el abuso del poder, con las consecuencias muy graves que estamos viviendo y que en términos muy cortos se llama el fenómeno de la corrupción. Sin duda, yo estoy convencido de que a partir de poner en práctica un libreto que vino del Foro de Sao Paulo y luego desde Venezuela y Cuba, pues llevaron adelante la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi para hacer una arquitectura constitucional acorde a los intereses del manejo del poder en una sola mano. En definitiva, para disfrazar una dictadura, para darle cierto ropaje constitucional. Estoy convencido de que solamente demoliendo los efectos de la Asamblea Constituyente de Montecristi podríamos reparar las bases fundamentales de la democracia. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo? La Asamblea Constituyente de Montecristi, aparte de ser la más cara experiencia jurídica de nuestro país,
porque artificiosamente trasladaron el centro del hacer constitucional a ese pueblo realmente valioso, inconmensurablemente valioso, porque es la cuna del viejo luchador al que generaciones como la tuya y como la mía admiramos y cuyos principios constituyen la guía de nuestra existencia, pero no había necesidad de trasladar allá para hacer una constitución que no es la expresión de la voluntad popular del pueblo ecuatoriano, sino la importación artificiosa de ciertos principios que nos trajeron los asesores, particularmente de nacionalidad española, que pasando por Venezuela llegaron a nuestro país para crear una constitución que no tiene raigambres ecuatorianas y cuya existencia corta hasta este momento, desde luego, que no ha durado los 300 años como presuntuosamente dijeron, ha demostrado que esa constitución no puede seguir siendo el marco referencial para el desarrollo del país. Hay que ir a una nueva constitución, pero esa nueva constitución será posible en el momento en que el ambiente nacional cambie, vaya bajando esta especie de ola populista que todavía lamentablemente envenena un sector de la conciencia ciudadana del país. Es que en la época robada de los 10 años del Correato se pervirtió todo. Todo estaba en manos de un gobierno que centralizó el poder y que realmente llegó a corromper muchos sectores, llegando incluso al colmo de establecer una proliferación gigantesca de membretes políticos para desnaturalizar la esencia de los partidos políticos ideológicos que deben hacer escuela de capacitación, que tienen el deber de construir una propuesta programática alternativa para el Ecuador, que tienen otras tareas y que finalmente lo que les interesaba es, mediante la división y la proliferación de este tipo de herramientas pseudoelectorales, buscar mediante la división tener espacios para ellos perennizarse en el poder. ¿Cómo viste tú las acciones que se cumplieron en esa dirección? Uno de los signos característicos del populismo es buscar terminar con lo que es consustancial de toda democracia, la existencia de robustos partidos políticos, ideológicos y programáticos. Y lo que ocurrió en la época a la que nos estamos refiriendo fue la manifestación más clara de ese propósito, porque realmente se aniquiló toda expresión democrática partidaria para hacer crecer no un partido político, sino un movimiento que era en definitiva la convergencia de una serie de personas que no habían podido por sus propios méritos acceder al poder y que naturalmente aprovecharon de estas expresiones carismáticas del caudillo de entonces para embaucar al pueblo ecuatoriano, darnos una constitución de las características negativas como la de Montecristi y naturalmente imponer la voluntad del caudillo, porque esa constitución lo que permitió es concentrar el poder en definitiva en la presidencia de la República, en mengua de las otras funciones del Estado que no pudieron, como decimos vulgarmente, levantar cabeza y que todavía lamentablemente no
manifiestan su voluntad de ser independientes. Me refiero particularmente a la función legislativa y a la función judicial. ¿Cómo no, Gustavo? En medio de esos 10 años robados también se generaron organismos que realmente unos resultaron ser verdaderos mamotretos. Me refiero al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde no había ningún tipo de participación y peor de control. Únicamente había una ficción de estas importantes tareas de la democracia y simplemente eran organismos que estaban al servicio del dictador. ¿Cómo viste tú esa creación de este sui generis aparato? La creación de ese mamotreto que todavía sigue existiendo y que se denomina Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, es una ficción de participación, porque ni en su constitución ni en su accionar pueden enarbolar la bandera de la participación ciudadana. La participación ciudadana no tiene que venir desde el Estado. La participación ciudadana tiene que darse en las bases, en el pueblo, que tiene que organizarse cada día mejor para expresar su pensamiento y poder conseguir los anhelos de solución de los problemas. Pero además, en el orden jurídico no podía crearse una institución que duplica las tareas de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, se asigna a este mamotreto la tarea de determinar responsabilidades, principios de responsabilidad penal, facultad que está atribuida a la Contraloría General del Estado. Se le asigna a este mamotreto la facultad de intervenir en los procesos penales, y esta potestad está atribuida a la Fiscalía General del Estado, y cuando hay intereses del Estado ecuatoriano, a la Procuraduría General del Estado. Así es como se malgastan los dineros del pueblo ecuatoriano a pretexto de que debe existir una institución que en nombre de la participación ciudadana se dedique a designar a los altos funcionarios del Estado según la voluntad del caudillo de turno. Así es, estoy plenamente de acuerdo con tu visión y con tu punto de vista, Gustavo. ¿Qué es lo que piensas en relación a la tarea cumplida en esta última etapa por el Consejo Nacional de la Judicatura? Lamentablemente, el Consejo de la Judicatura no tiene la integración adecuada que debería tenerlo, porque está integrada por representantes de los sectores que deben, en definitiva, ser los controlados. Me refiero al delegado de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, al delegado del Fiscal General, al delegado de la Defensoría del Pueblo, pues esos pertenecen en definitiva al sector público, de modo que si debe existir el Consejo de la Judicatura, debe estar integrado de manera absolutamente equidistante de quienes van a ser controlados. El vicio de constitución que en algo se moderó en el texto actual de la Constitución ha hecho que ese Consejo realmente no cumpla el papel trascendente de velar por el mejoramiento de la administración de justicia. Todavía hay mucho que hacer en el país. Es así. Luego de que una sala de casación de la Corte Nacional de Justicia confirmara la sentencia condenatoria a 8 años de prisión
en contra de Rafael Correa y los principales capitostes de la banda que a mala hora manejó 10 años el Ecuador, el país sintió un verdadero alivio y tuvo la sensación de que había una reinauguración de la justicia. ¿Cómo recibiste tú esa sentencia condenatoria? Aprecié con satisfacción la tarea cumplida por la Fiscal General del Estado, que sin temor, con voluntad ciudadana, se ha empeñado en reunir las evidencias y más que evidencias, las pruebas sobre responsabilidades incurridas en la gestión pública en el periodo al que nos estamos refiriendo. Y creo que también los magistrados se embebieron de justicia, se embebieron de responsabilidad ciudadana, se embebieron de patriotismo y se embebieron de sabiduría para hacer el pronunciamiento que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano esperábamos. Es así, pero todavía sin duda esta justicia no ha restablecido las bases fundamentales. Estamos celebrando el año de ese desorden generalizado que llegó incluso a poner en serio riesgo la estabilidad democrática y también contra la pared a respetables ciudades como fue el caso de la ciudad de Quito. Grupos vandálicos que con el pretexto de presentar reclamos con oportunidad de la eliminación de la subvención al costo de los combustibles, se tomaron las principales ciudades del país y fundamentalmente la ciudad de Quito, llegando a ocasionar destrozos, nada menos que llegaron a incendiar a la Contraloría General del Estado. Ahí estábamos claros que existía una mano que dirigía este tipo de acciones y de todo ello no hay un solo preso. No existe entonces todavía la plena credibilidad del país frente a la nueva justicia que todos anhelamos. ¿Cuál es tu criterio? La protesta ciudadana es un derecho. Sin duda. Pero esa protesta tiene que canalizarse respetando la ley y respetando el derecho ajeno y evitando ser instrumento de intereses que no pudieron a la postre ocultarse, que quisieron menoscabar y más que menoscabar, truncar el proceso de vida democrática de nuestro país. Esos hechos son del todo condenables. Esperamos que no se vuelvan a repetir. Y yo sé que hubo abusos también en ciertos casos de la fuerza pública y deberán sancionarse, pero tampoco deben dejar de sancionarse a los responsables de una conmoción social, particularmente en la ciudad capital, que tuvo la más alta expresión en la destrucción e incendio de la Contraloría General del Estado. Nadie puede encontrar argumentos para ni siquiera explicar un hecho de esa naturaleza. Es verdad. Hay que protestar, hay que expresar el pensamiento, pero no hay que convertirse en instrumento de propósitos que, vuelvo a repetir, no pudieron permanecer ocultos, dado que en un momento tuvieron que desesperarse para conseguir sus propósitos que ventajosamente no concluyeron con el objetivo que los inspiradores del mal quisieron. Iniciamos esta conversación
planteando la necesidad de preservar como un elemento fundamental para la paz social y el desarrollo la seguridad jurídica. En estos días hemos visto cómo esta ha sido pisoteada, y me refiero a la manera como está actuando la mayoría del Consejo Nacional Electoral, constituida por la señora Atamaín, el señor Cabrera y la señora Acero, que dando las espaldas a principios constitucionales, legales y reglamentarios, han procedido pues a calificar o a pedir que se subsanen determinadas situaciones de un binomio, del binomio correísta, constituido por el señor Arauz y el señor Rabascal, cuando todos sabemos que ellos mismos dictaron un reglamento que establece prerequisitos que tienen que ser cumplidos. Uno de ellos, la aceptación personalísima de la precandidatura. Otro importante, la selección al interior de las tiendas partidistas mediante sistemas de democracia interna. No se puede dar paso a la calificación de candidaturas si es que éstas pisotean la ley, y mucho más cuando el precandidato a la presidencia que he mencionado habría presentado una cédula que no le correspondía y una papeleta de votación adulterada. Esto no puede ser. Le pido al jurista su criterio. Hay varios elementos que el máximo órgano de gestión electoral de nuestro país tiene que considerar en materia de calificación de candidaturas. Primero, la exigencia de la presencia real, no virtual. Esta norma reglamentaria no puede ser no puede ser objeto de declaratoria de ningún juez de falta de aplicabilidad por inconstitucional, porque hay norma expresa en la Constitución vigente que establece que en caso de que un juez encuentre que alguna norma jurídica es contraria a la Constitución, debe suspender el trámite de la causa y elevar la consulta a la Corte Constitucional. No puede ningún juez declarar la inconstitucionalidad de norma alguna, sino la Corte Constitucional. En segundo lugar, es elemental que cuando se va a realizar un acto jurídico así de trascendente como la calificación de candidaturas, hay que identificarse, y la identificación se hace a través de la presentación de la cédula de ciudadanía propia, no de una cédula ajena. Eso vicia ese acto, y además tiene que cuidar el Consejo Electoral el mandato constitucional y legal de que los candidatos tienen que ser consecuencia de democracia interna de los movimientos y partidos políticos, precisamente para evitar que los candidatos no sean la expresión partiditaria, sino la expresión de quien manda en el partido. Por eso la Constitución de Montecristi, ellos mismos pues establecieron la necesidad de respetar la democracia interna. Ninguno de estos elementos, por lo que conocemos, han sido tomados en cuenta, de suerte que esos pronunciamientos, a mi juicio, están viciados. Y hay que hacer votos porque se rectifiquen estos procedimientos, porque los procedimientos viciosos en materia electoral deslegitiman los resultados electorales. Ha sido la visión y el conocimiento jurídico de un talentoso jurisconsulto ecuatoriano, el doctor Gustavo Medina López, a quien agradecemos por su participación en el programa. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes en la señal de Telesucesos a las 21 horas y el domingo a las 21:30.
Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.